Buen día, mi nombre es Miriam Cruz y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este webinar titulado Gestión de riesgos y priorización de vulnerabilidades. El día de hoy tenemos la participación de Ángel Cruz, quien es ingeniero en sistemas computacionales, especializado en tecnologías de la información y es egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla. Está certificado en temas de seguridad de la información, continuidad de negocio, gestión de vulnerabilidades, entre otros. Cuenta con experiencia como catedrático del nivel superior en áreas de TI, es supervisor de TI en el sector inmobiliario, agropecuario y de servicio. Además, es desarrollador independiente centrado en sistemas web y desarrollo móvil. Antes de dar inicio, quiero comentarles que estaremos resolviendo todas sus dudas y preguntas exclusivamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la sesión daremos un espacio para poder dar respuesta a las mismas. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ángel, buen día. Te cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Como ya les dijo mi compañera Miriam, mi nombre es Ángel Cruz y voy a estar con ustedes durante este webinar. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y podamos resolver también las dudas que se les vayan generando. Entonces vamos a tratar este tema de gestión de riesgos y priorización de vulnerabilidades. Muchas veces sabemos cuáles son los riesgos que tenemos, pero nos falla un poco la parte de cómo poder definir qué riesgo voy a tratar primero, cuál puedo dejar al final, cuál es más urgente, por ejemplo. Eso a veces nos puede costar un poco y ahorita vamos a ver alguna técnica para que nos ayude. Vamos a comenzar con un poquito de contexto sobre qué es un riesgo, cómo podemos tratarlo, etcétera. Ok, tenemos entonces que un riesgo puede ser una situación de exposición al peligro, que esto puede ser bastante notorio a veces cuando tratamos de riesgos, porque es muy habitual que nosotros tratemos los riesgos simplemente como algo malo o algo dañino, como podemos ver habitualmente, pero recordemos que los riesgos realmente tienen como que ambas perspectivas. Puede ser que sí nos haga, digamos, algún mal, pero también hay una probabilidad de que esto pueda ser algo bueno. Entonces, vamos a tener ambas opciones para poder definir un riesgo, ¿no? Como algo positivo o algo negativo. Vamos a centrarnos ahorita en la parte un poco más negativa, pero ya les dejo claro que sí puede ser positivo. Otra definición que tenemos, posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Nos volvemos a quedar en esa parte dañina, pero ya tenemos esta posibilidad. Es decir, puede que sí, puede que no. Recuerden que cuando tratamos riesgos, no siempre hay una posibilidad certera de que sea el 100%, ¿no? De que algo vaya a ocurrir. Puede ser muy probable que ocurra o muy probable que no ocurra o algo en medio de esas dos situaciones, pero no podemos asegurar ninguno de los dos lados. Y bueno, también el riesgo va a ser una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa y sus consecuencias. Otra definición que tenemos simplemente va a ser la incertidumbre que hay de que algo pueda suceder. Y esa última definición es un poquito más amigable porque sí nos habla de estas dos opciones que les decía en un inicio, ¿no? Tenemos la posibilidad de algo bueno o de algo malo. Para tratar muy bien esto, creo que un ejemplo muy claro es cuando hablamos de la bolsa o de las acciones. Tenemos posibilidades de que el costo suba o baje. Si yo ya compré, por ejemplo, acciones y sube, ese riesgo de que suba es algo bueno para mí. Si tenemos un riesgo de que baje, va a ser algo malo porque obviamente voy a tener cierta pérdida. Y si lo vemos desde la otra perspectiva, prefiero que bajen para que yo pueda comprar y no que suban, en donde yo estaría perdiendo entonces dinero. Entonces, bueno, ya dejamos claro qué puede ser un riesgo. Básicamente esta incertidumbre, ¿no? De que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Tenemos muchos tipos de riesgos entonces, y eso también es para que nosotros vayamos viendo que cuando hablamos de gestión de riesgos, nos podemos centrar en un montón de posibilidades. Tenemos riesgos naturales, riesgos biológicos, económicos, hay riesgos de seguridad, de ciberseguridad, de seguridad de la información, estos riesgos laborales. Tenemos prácticamente riesgos en todos los aspectos de nuestra vida. Y muchas veces vamos tanteando estos riesgos, aunque no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente al cruzar la calle, sabemos que hay cierto riesgo de que pues alguien nos llegue a atropellar, por ejemplo,
pero tratamos de mitigar, por ejemplo, ese riesgo viendo ambos lados, esperando a que el semáforo esté en rojo, etcétera. Entonces, en prácticamente cualquier ambiente que tengamos, podemos estar viendo esta parte de gestión de riesgos. Podemos ver si nos conviene más entonces atravesar la calle o tal vez mejor cruzamos el puente, ¿no? Tal vez sea menos riesgoso, que es algo como que habitual que podemos llegar a hacer. Cada uno de estos riesgos al final del día va a tener como que las mismas características que vamos a poder definir y nos van a ayudar justo a esa priorización, ¿sale? Entonces, sin importar si hablamos, por ejemplo, de un riesgo natural, un riesgo biológico o alguno económico, vamos a poder definir cuál nos conviene más priorizar para poder tratarlo. Y bueno, también es muy común que nosotros cuando hagamos esta gestión de riesgos, lo que hagamos primero sea definir sobre qué tipo de riesgos me voy a centrar, porque algo importante es siempre definir cuál es mi objetivo claro al gestionar los riesgos. Puedo gestionar los riesgos de un proceso para algún activo, puedo centrarme en riesgos tal vez que tengan que ver con regulaciones, entonces puedo ver qué regulación me podría llegar a afectar más, es una opción que tenemos. Entonces, habitualmente si tratamos de irnos hacia cierto sector, va a ser muy raro que tratemos de ver todos los riesgos en conjunto, ¿no? Tratamos siempre de orientarnos a una parte para facilitarnos justo este tratamiento de los riesgos. Sin embargo, bueno, ya dejamos claro que tenemos muchas opciones de riesgos que deberíamos ir tratando. Ahora, la metodología. Esto es algo muy importante que debemos nosotros definir. Dentro de la metodología tenemos que esclarecer también criterios para poder ir aplicando sobre todo el proceso de gestión de riesgos. Que esta gestión es justamente lo importante para poder llegar a ese punto final de la priorización y posteriormente el tratamiento de ellos. La gran mayoría de las metodologías están orientadas a tener estas etapas de identificar los riesgos, posteriormente analizarlos, evaluarlos y al final tratarlos. En esa última etapa del tratamiento, nosotros tenemos que definir justo cuál va primero, cuál va después, pero antes de ello tenemos que pasar pues por este proceso desde la identificación, el análisis y la evaluación. Hay varias metodologías que podemos ir usando. De las más comunes o de las más aceptadas, más bien, está justamente la de ISO 31000, que es esta de gestión de riesgos, de la cual se van desprendiendo también otro tipo de estándares que se basan en ella para poder gestionar los riesgos. Entonces, por eso elegimos ahorita estas 4 etapas, y de las cuales ahorita vamos a ir hablando un poco para poder llegar, pues, justo a esa priorización de riesgos. ¿Cómo identificamos entonces los riesgos? Les decía que el punto principal es poder tener un criterio de definir qué es lo que me interesa de los riesgos, por ejemplo, su probabilidad, el impacto que vaya a tener, cuánto dinero me va a costar, etcétera. Además de ello, necesito mi contexto de la organización en la que me encuentro, porque cada proceso, cada activo, cada unidad de negocio, por ejemplo, inclusive cada negocio, como les decía, va a tener pues riesgos diferentes porque tiene un contexto diferente. Entonces, desde esta identificación de los riesgos, podemos ir trabajando con este contexto, el conocer perfectamente qué regulaciones me afectan, qué tipo de clima es el que tengo, inclusive el tipo de personal que puedo llegar a tener. A veces podemos decir que hay personas que pueden ser, no sé, más trabajadoras que otras según la región en la que estamos. Hay también estudios que hablan un poco de eso. Entonces necesitamos establecer muy bien ese contexto, que por supuesto tiene que involucrar qué es lo que quiere la organización, con sus objetivos, su misión, su visión, etcétera. Y dentro de esta parte tenemos varias técnicas diferentes que nos pueden ayudar. De las más comunes podemos ver por aquí el análisis FODA, junto con su otra parte el análisis CAME, para poder ver estas fortalezas, oportunidades, debilidades, y al final poder afrontar cada una de ellas y definir completamente nuestro entorno. También el análisis PESTLE es creo bastante común para poder analizar todos estos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales o del ambiente que podamos llegar a tener. También tenemos el VIA. El VIA, que va a ser nuestro análisis de impacto al negocio, es una herramienta muy buena para poder definir tanto parte del contexto que tenemos como cuál es la criticidad de los procesos
o activos dentro de mi organización, lo cual es fundamental para poder identificar justamente sobre qué voy a hacer mi gestión de riesgos. Entonces puedo definir cuáles son esos procesos a los que debo ponerle pues más énfasis y poder entonces centrarme en ellos. Si hablamos también entonces de análisis, por ejemplo, de vulnerabilidades técnicas, tenemos, por ejemplo, las pruebas de penetración, los pen testing, que también nos ayudan a ver por ahí vulnerabilidades, gestionar entonces también riesgos referentes, en este caso, a seguridad de la información. Tenemos la lluvia de ideas, el 5 porqués, tenemos Delphi para poder ayudarnos también con la definición de los riesgos, etcétera. ¿No? Hay muchas herramientas que nos van a ayudar a poder solventar esta necesidad de identificar riesgos y podemos utilizarlas todas o algunas que nos hagan pues mucho más sentido para nosotros. Igual puede ser que en algún momento de nuestra identificación sea mucho mejor utilizar entrevistas y en alguna tal vez esta parte del pen testing, ¿no? Como poniendo un poquito en balanza si lo hacemos de manera automatizada o tal vez algo un poquito más rústico, podríamos decir, tratando con las personas, ¿no? Que recuerden que el recurso humano va a ser muy importante para la identificación de riesgos, ¿no? Hay que tratar con todas las personas para poder identificar qué riesgos podemos llegar a tener. Una vez definido entonces cuáles pueden ser los riesgos a los que estamos expuestos, que ya platicábamos que pueden ser riesgos naturales, puede ser que yo esté expuesto a una inundación, a un huracán, puede ser que yo esté expuesto a algún sismo, puede ser que yo esté expuesto más a la otra parte que decíamos tecnológica, una denegación de servicios, una falla eléctrica tal vez, que podría tener distintos orígenes, podría ser una falla provocada o alguna afectación simplemente del proveedor que no nos dé el servicio. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en este análisis también va a ser comprender la naturaleza del riesgo, es decir, cuál es el origen de ese riesgo. Si es algo que también yo puedo hasta cierto punto modificar o no puedo hacerlo, ¿no? Si hablaba de alguna inundación, si viene, por ejemplo, algún tsunami o algo parecido por la zona en la que vivo, seguramente no voy a poder hacer mucho, ¿no? Contra ese tsunami. Entonces, cambiando un poquito la perspectiva, si es, por ejemplo, alguna amenaza o algún riesgo de robo, tal vez sí puedo poner controles que me ayuden a evitar ese robo, ¿no? Entonces, tengo como más control en algunos riesgos que en otros. Estos eventos también pueden tener múltiples causas y también múltiples consecuencias, ¿no? Por lo tanto, pueden afectar no solo a uno, sino a varios objetivos de los que tengamos. Es importante también establecer esto, y por ahí ahorita lo vamos a ver dentro de la parte de priorización, porque podemos definir entonces que dos riesgos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, de algún robo, pueden afectarme entonces tal vez solo a un activo o pueden afectarme a varios, ¿no? No va a ser lo mismo que me robe una sola persona a que tal vez me robe alguna organización delictiva, ¿no? Entonces, causas parecidas pueden tener afectaciones también distintas, ¿no? Y bueno, la eficacia de los controles existentes también va a ayudarme a que estos riesgos vayan a tener impactos o consecuencias muy diferentes de lo que uno podría esperar. No va a ser lo mismo que, por ejemplo, alguien trate de atacar a una organización grande con muchos controles, que alguien trate de atacar a una organización que tal vez no sabe ni de qué es seguridad de la información. Entonces, tenemos también ahí varios atenuantes que nos pueden ir ayudando. El objetivo del análisis entonces es comprender ahora también el contexto de estos riesgos junto con el que ya sabemos de la organización, ¿no? Que eso lo estuvimos viendo un poquito antes de la metodología, ¿no? De poder comprender quién soy, dónde me encuentro, cuáles son mis recursos, etcétera. Pasamos a la parte de la evaluación entonces. Aquí ya podemos comparar los resultados de mi análisis con mis criterios de riesgos. Es decir, yo ya definí, como mencionábamos, qué riesgos voy a considerarlos como tal, porque tal vez el impacto es muy grande, tal vez me deja sin servicio, me provoca pérdidas económicas. Es decir, hay muchas consecuencias que pueden ayudarme a definir que un riesgo puede estar ahí presente. Tenemos que entonces determinar, con base también en el análisis, si se van a tomar o no acciones para poder contrarrestar ese riesgo. Y nuevamente, esta evaluación tiene que estar muy vinculada a estos criterios que debimos haber definido y al contexto de lo que nosotros tenemos.
porque vamos a encontrarnos también ahorita que va a haber muchos atenuantes, como puede ser la tecnología con la que yo disponga o los recursos en general, tanto económicos como materiales, como inclusive el recurso humano que pueda afectarme. No vamos a encontrar tal vez a la misma gente experimentada en cierta zona que en alguna otra, ¿no? Entonces puede ser que aunque yo necesite, no soy un experto en seguridad, lo encuentre fácilmente o me cueste lograr encontrar. Y claro que podemos ver ahí diferentes temas como poder capacitar a esta persona si no la encontramos y bueno, si no, optar tal vez, por ejemplo, como hoy en día, con alguien que trabaje pues de manera remota, ¿no? Vamos a tener ahí diferentes opciones para ello. Y bueno, la parte final, las estrategias de tratamiento para los riesgos que ya hemos identificado. Pues bueno, tenemos estas 4 que son como las más comunes que tenemos. La de evitar o eliminar el riesgo completamente, reducir o mitigar este riesgo, transferir o compartirlo y por supuesto aceptarlo, ¿no? Que también aquí ya involucramos diferentes conceptos como el apetito de riesgos, que es algo que también tenemos que tener definido en nuestra organización, ¿no? Y que obviamente aquí también por el tiempo no podemos como ampliar tanto todos los temas, pero ahí ya se los voy dejando un poco en la mesa, ¿no? Entonces, puede que algún riesgo lo pueda evitar, fácilmente lo elimino, tal vez dejo de hacer el proceso o de tener el activo que tiene ese riesgo, puede ser la mejor opción para algunas organizaciones. Puedo reducirlo, que básicamente sería como tratar ya este riesgo, les decía, no tal vez algo de robar, pues puedo poner más vigilancia, más cámaras, algo parecido que me ayude a mitigar o a reducir que el riesgo pueda llevarse a cabo. Podemos transferir o compartir el riesgo. Puedo contratar un seguro, puedo contratar tal vez a otra empresa, que esa empresa ya se haga cargo, por ejemplo, de la seguridad, y ya estoy compartiendo entonces el riesgo, porque si esta empresa deja que me roben, tal vez paga la mitad de lo que roban, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, por supuesto que aceptarlo, que les decía, si el riesgo no es muy grande, o no tengo de plano herramientas para poder hacerles frente, puedo aceptar el riesgo sin hacer nada, ¿no? Ahí están las dos opciones. Es un riesgo con una consecuencia muy baja, lo acepto. Ya no me conviene hacerle nada porque tal vez voy a gastar más y ya no voy a mejorar o a reducir, por ejemplo, el riesgo. Entonces simplemente acepto lo que está ocurriendo o no tengo de todos modos herramientas para tratarlo, pues bueno, ya acepto el riesgo, aunque tal vez en un futuro, no sé, con nueva tecnología, con gente más experimentada, sí puedo utilizar alguna de las otras estrategias. Y bueno, con eso entonces vemos más o menos a muy grandes rasgos cuál es esta metodología habitual que utilizamos, con la que podemos ir trabajando para definir la priorización de los riesgos. Bueno, obviamente dentro de la evaluación, donde definimos qué acciones vamos a tomar, es donde tenemos que gestionar esta priorización de riesgos, ¿no? Antes de poder llegar a elegir estas estrategias. Vamos entonces un poco con esa priorización de riesgos. Dentro de esta priorización, mencionábamos que podemos definir entonces qué riesgo me urge más, digamos, mitigar o cuál es más importante que mitigue y pues que podemos tener distintas definiciones o atenuantes que me ayuden a definir justo cuál puede ser esa priorización de los riesgos. Para poder hacerlo, lo más común es que nosotros podamos clasificar correctamente nuestros riesgos desde diferentes perspectivas, porque también hay un punto importante que dentro de la gestión de riesgos, aunque obviamente hay guías y hay como buenas prácticas que siempre nos van a ayudar a definir correctamente qué riesgos son los que necesitamos justamente mitigar, nunca hay algo como que plenamente escrito y que me pueda decir lo estás haciendo muy muy bien o lo estás haciendo muy muy mal. Entonces, si yo no tengo conocimientos, experiencia o herramientas buenas para hacer mi gestión de riesgos, puedo gestionar de manera incorrecta mis riesgos y bueno, obviamente la priorización estaría también incorrecta, ¿no? Esta priorización entonces de los riesgos puede variar dependiendo de diferentes opciones que tengamos. Entonces, la priorización entonces puede tener diferentes variables, es decir, puedo priorizarlo acorde al recurso financiero, por ejemplo, puedo priorizar mis riesgos acorde a la tecnología que tengo, al recurso humano, etcétera.
Y vamos a tener también diferentes técnicas para poder priorizar los riesgos, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Es decir, puedo hacerlo un poquito más cualitativo, orientándome más, por ejemplo, al buen juicio, a la experiencia que yo ya traigo, o de manera cuantitativa, tratando de verlo, digamos, de manera fría, con números, qué es lo que mejor necesito, ¿no? Si el que tiene un impacto más alto en cuanto a valor o algo similar. Entonces, tenemos que definir plenamente qué es lo que más nos conviene. Para poder clasificarlo, que es lo que mencionábamos, tenemos entonces distintas opciones. Aquí tengo tres distintas clasificaciones, están un tantito separadas. La primera nos lleva desde riesgos insignificantes, riesgos menores, riesgos moderados, riesgos serios o riesgos catastróficos. Esa puede ser una forma de clasificarlo y aquí pues fácilmente puedo definir, ¿saben qué? Me voy con los riesgos catastróficos primero, porque son los que más me interesa reducir, y entonces empezamos a tratar, ¿no? Empezamos a reducirlos, a mitigarlos, elimino tal vez procesos, actualizo mis activos, etcétera. Voy a tener entonces aquí diferentes opciones para poder justamente mitigar esos riesgos. Ok, no tengo catastróficos, me voy con los serios. No tengo serios, con los moderados. Y tal vez en esta parte, con mi apetito de riesgo, me voy entonces con los menores o los significantes. Puede ser que yo defina que desde un riesgo menor no hago nada y bueno, simplemente tengo ahí mis riesgos latentes, pero cuyo impacto no me afecta de ninguna manera. Entonces, pues bueno, vamos a tener ahí algunas alternativas. Otro criterio, mucho más sencillo, son los riesgos altos, medios y bajos. Así de sencillo. Si es un riesgo alto, lo mitigo. Si es un riesgo medio, lo mitigo. Y si es algo bajo, pues puede ser que lo mitigue si tengo los recursos, la experiencia, etcétera. O nuevamente, mi apetito me dice que si es bajo, no hace falta hacer nada. Porque obviamente, gestión de riesgos involucra inversión de recursos. Y el más básico que podríamos ver por ahí, tal vez críticos y no críticos. Nuevamente, riesgos críticos, hago por ahí cierta toma de acciones, los mitigo, no críticos, los dejo como están. Incluso dentro de toda esta parte, puede ser que los riesgos, por ejemplo, en el esquema más grande que tenemos, de los catastróficos, al mitigarlos, los dejo como moderados, no se eliminan al 100%, pero en moderado podríamos decir que ya los acepto. Entonces, esta clasificación, como les digo, nos va a ayudar muchísimo a poder identificar y priorizar justamente los riesgos. Si no tengo este tipo de clasificación, difícilmente voy a poder priorizar mis riesgos y voy a poder definir con cuál empiezo o con cuál no. Ahora, esto no es como tan sencillo como simplemente definirlo, porque necesito justamente definir los criterios que nos puedan dar valor o nos puedan definir justamente esto, ¿no? De decir, este riesgo por estos criterios se vuelve catastrófico. Estos riesgos por los criterios que tengo es menor, ¿no? Entonces vamos con esa definición de criterios. De los criterios más sencillos que tenemos son simplemente probabilidad e impacto, que seguramente han visto por ahí, que tenemos la definición de riesgo, ¿no? Como probabilidad e impacto. Esto me da algún número, por ejemplo, probabilidad del 1 al 5, impacto del 1 al 5, hago probabilidad por impacto y según el valor final, priorizo. De tal rango, por ejemplo, de 5 a 10, va a ser menor. Del 11 al 20, va a ser medio. Y así nos podemos seguir según lo que nosotros hayamos definido. Esto va a ser muy, muy común y es bastante bueno hacerlo. No significa que sea algo malo, aunque les digo, no siempre es como tan sencillo. En muchas ocasiones, además de esto de probabilidad de impacto, o para llegar a una probabilidad y algún impacto, tenemos que definir distintos factores que nos puedan decir qué tan impactante sea, justamente, o qué tan probable sea. Por ejemplo, para la probabilidad, podemos ver si hay muchos agentes que puedan darnos como consecuencia el riesgo de que hablamos, ¿no? Por ejemplo, un incendio puede tener alguna afectación, digamos, natural hasta cierto punto. No se cae un rayo
cerca de la oficina o de la empresa, había un árbol, se empieza a quemar y puede ser que me afecte el edificio, ¿no? También puede ser que alguien dentro, no sé, estaba fumando, lo dejó en la papelera de basura y entonces también hay un incendio. O puede ser que alguien intencionalmente, no sé, aventó por ahí gasolina y le prendió fuego a la oficina, hay otro impacto, ¿no? Entonces, si tengo muchos agentes de amenazas que puedan hacer más probable mi riesgo, va subiendo esa probabilidad. Pero ya estoy tomando en cuenta, pues, diferentes factores que nos lo puedan dar. Puede ser que algún otro riesgo solamente puede ser, no sé, de manera natural, como los sismos que mencionábamos. Entonces, tal vez la probabilidad va a ser un poquito más difícil de poder identificar, pero tampoco es como que alguien pueda provocar ese temblor, ¿no? Solamente tiene su origen natural y entonces la probabilidad vamos a poder estipularla con otro tipo de factores o herramientas, como ver cuál ha sido el histórico, por ejemplo, de sismos. Ah, bueno, he visto que los sismos se dan, no sé, por decir algo, de los significativos, tal vez de 5 hacia arriba, son 3 por año, ¿no? Entonces, ah, bueno, ya tengo identificado que hay una probabilidad de 3 sismos en el año. Y así podemos ir identificando el impacto de ese sismo también, ¿no? Entonces, vamos a la parte de impacto. ¿Qué tantos recursos puede tener la amenaza para poder hacerme algún mal, ¿no? Puede ser que el impacto sea muy poco porque no van a tener acceso, ¿no? Puede ser que sea muy grande porque es personal interno, ya tiene contraseñas, tiene acceso a más personas con las que tal vez pueda ponerse de acuerdo y hacer que los riesgos sean mucho más graves, etcétera. Vamos a tener ahí diferentes situaciones que nos puedan afectar. Tenemos abajo los factores, algunos de los que no hemos hablado, porque podemos tener como factor de impacto, por ejemplo, el tiempo. ¿Qué podemos identificar del tiempo como alguna especie de factor que nos llega a afectar? Podemos hablar de algún activo que tenemos y que este activo, no sé, se descompuso, ¿no? Este activo lo puedo reparar en 5 minutos, lo puedo reparar tal vez en 1 hora, lo puedo reparar en 24, 48 horas, según cuánto tiempo pueda tardar en recuperarme de esa afectación, puede ser más o menos impactante. Tal vez si es un equipo de cómputo, digamos, normal, que utiliza cualquier ejecutivo en mi empresa, pues lo puedo recuperar, no sé, digamos, si en 2, 3 horas, ¿no? Por decir algo, voy a comprarlo en la tienda de al lado, lo traigo, lo configuro y en 3 horas ya puede volver a trabajar el ejecutivo. Puede que sea un servidor, puede que tarde más tiempo en configurarlo, en conseguir el equipo, y ahí entonces ya vemos cómo cambia el impacto. Con la reputación que podemos irnos encontrando, puede ser que esto que sucedió en mi empresa sea algo plenamente interno y solo se enteran los de esa área de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, no hay nadie entonces, nadie se enteró, mi reputación no se vio muy afectada, es un impacto muy bajo. Ah, pero ¿qué sucede? Si esto se volvió algo como noticia nacional, ya salió en todos los noticieros del mundo, mi reputación se está viendo mucho más afectada, entonces el impacto ya subió. Lo mismo va a pasar con la parte económica, la material y también con las dependencias, porque puedo ver si este riesgo o esta afectación me afecta solamente a mí, por ejemplo, o afecta a 10 personas, a 100 personas, a 1 millón de personas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que caiga algún servicio o sistema de alguna empresa muy local a que caiga, por ejemplo, la aplicación de algún banco, ¿no? ¿Qué número de personas tenemos afectadas? Por ejemplo, sin poder entrar a su aplicación del banco, hacer transferencias, verificar saldos, contra las de una oficina, que aunque fuera muy grande, tendría tal vez, no sé, 500 empleados, 1000 empleados, pero solamente son 1000 contra los cientos o millones, más bien de personas que utilizan este tipo de aplicaciones. Entonces, aquí es donde nosotros vamos definiendo estos criterios, vamos viendo qué tan probable es que suceda algo, qué tan impactante puede llegar a ser, y esto me va a servir para poder definir algo que conocemos como matriz de consecuencia también, o matriz de impacto, que nos va a ayudar a priorizar perfectamente los riesgos. Si tomamos en cuenta estos factores, entonces, ahorita para el ejemplo, vamos a tomar esta probabilidad o frecuencia
con 3 niveles. Tenemos el nivel alto, cuando se cuenta con información que indica que sucedió recientemente, por ejemplo, durante el año, o que se conoce que es muy probable que suceda. Les hablaba un poquito de esto de los sismos, ¿no? Entonces, si sabemos que estoy en un área sísmica, pues seguramente lo voy a poner más hacia arriba, ¿no? El nivel 2 nos dice, se cuenta con información que indica que no sucedió recientemente, tal vez por 3 años, o se conoce que es probable que suceda, pero no tanto, ¿no? Ya no es muy probable, solamente es probable. Entonces puede ser que aquí ponga los sismos pues de una magnitud mucho más alta, o sea, digamos 10 en la escala de Richter. Entonces, bueno, este no va a ser tan probable que suceda. No se conoce que en los últimos 3 años haya habido alguno. E inclusive uno así de fuerte lo dejaríamos con la baja, ¿no? Se cuenta con información que indica que nunca ha sucedido o no se conoce que haya sucedido previamente, ¿no? Lo dejamos como que es casi como un cuento que vaya a ocurrir. Nadie sabe de la existencia de este riesgo, pero aún así no lo puedo dejar como que nunca va a ocurrir, ¿no? Por ahí a veces luego dicen que nada es imposible hasta que sucede, ¿no? Algo parecido. Entonces tenemos ya esta escala de probabilidad y de frecuencia. Y la escala de impactos, ¿no? Que también vamos a dejar como 1, 2 y 3, para hacerlo muy sencillo el ejemplo. Pues nuevamente, algo es alto, afecta directamente a la conformidad del producto, el servicio, la salida de un proceso, el cumplimiento de algún requisito legal, etc. Número 2, afecta pero de manera indirecta a la conformidad del producto, a la salida de procesos, a su indicador, al cumplimiento, etc. Y la número 1, que sería lo más bajo, que no nos afecta de ninguna manera a la conformidad del producto, del servicio, etc. Nuevamente lo dejamos como que es muy, muy poco probable, o bueno, más bien va a ser muy poco impactante, ¿no? Tal vez nos afecte, pero muy, muy poquito. No podemos de plano decir que no nos va a afectar y lo ponemos en el 1, ¿sale? ¿Qué hacemos entonces? Ahora con nuestras dos variables, que serían esta probabilidad y este impacto. Ya lo pasamos a esta matriz de riesgos entonces, ¿no? Que esta, pues obviamente como lo hicimos con 1, 2, 3, está pequeña, está muy bien para poder ejemplificarlo y tomar en cuenta cómo podemos priorizar estos riesgos. Entonces llegamos a la probabilidad o de la frecuencia, ¿no? Si es poco frecuente y es poco impactante, que es lo que estaríamos viendo por aquí, ¿no? Bajo y bajo, lo dejamos como 1. La probabilidad sube a 2, pero sigue siendo con un impacto bajo en 2. Ya es más probable, pero el impacto sigue siendo bajo. Ok, lo dejamos por aquí. Entonces vamos identificando en qué lugar se va a quedar con este mapa de calor también ese riesgo. Y nuevamente, como les decía, podemos establecer esta priorización de acciones con base en el nivel de riesgo. Entonces, todo lo rojo nos dice, es alto, requiere reducción del riesgo de forma inmediata para que se convierta en algo amarillo, verde o de plano eliminar ese riesgo, ¿no? Que ya veníamos hablando de eso. Ok, no es tan grave, nos vamos con amarillo. Entonces, va a ser un impacto medio, requiere reducción de riesgo, pero ya no es algo urgente, ya no es algo inmediato, pero sí hay que tomarlo en cuenta o podemos también eliminarlo, ¿no? Esa opción de eliminar, pues también la vamos a tener. Y en el verde, yo definí nuevamente mi apetito de riesgo, mi contexto, etcétera. Me ayudan a definir que en bajo se asume el riesgo con decisión informada. Es decir, conozco qué es lo que puede pasar, como lo que decíamos aquí. Es muy poco probable, no va a suceder, no me va a afectar. Ok, lo dejamos aquí en verde y ya no le hacemos nada hasta tal vez nuestro siguiente análisis de riesgos, ¿no? Y ya vemos todo lo rojo, lo convierto en amarillo y todo lo amarillo aún lo debo tratar de alguna forma. Esta puede ser entonces una forma muy sencilla de poder identificar cómo vamos a tratar nuestros riesgos, cómo identificarlos, cómo poder priorizarlos. Y por supuesto, no es tampoco tan sencillo, ¿no? Les repito que aquí también esto es como un poquito a grandes rasgos, pero para poder definir esta priorización, ¿no? Esta tablita que tenemos, seguramente ya estuvimos estipulando, pensando, tomando en cuenta
factores como el factor humano, ¿no? Lo que les mencionaba. Tengo gente que sepa cómo reducir este riesgo rojo, no tengo gente, entonces tal vez no puedo hacer nada, ¿no? Tengo tal vez alguna regulación muy grande que cumplir, ¿no? Algo que pasó, por ejemplo, con muchas organizaciones de tecnología financiera, ¿no? Con esto parte de la ley FinTech cuando salió. Hubieron muchas que pudieron hacerle frente a los requerimientos legales que se establecieron. Lograron subir, por ejemplo, su aviso de funcionamiento, se les autorizó y siguen funcionando. Y hubo muchas otras que no pudieron hacerle frente a todos los requerimientos por falta de recursos económicos, de personas, tiempo inclusive. Hubieron ahí muchos factores y bueno, ahí podemos ver entonces que no siempre podemos hacerle frente de la manera que quisiéramos. Puede ser que yo tenga entonces mi riesgo en rojo, pero repito, no tengo el personal, no tengo el dinero, no tengo tal vez la tecnología para poder hacerle frente o inclusive no tengo el tiempo para poder solventarlo en este mismo instante, ¿no? Tal vez tengo, no sé, 10 auditorías, tengo otras regulaciones que me afectan más y a esta ya no le puedo hacer frente por el momento. No significa que vamos a olvidar los riesgos ahí por siempre, pero sí vamos a tener que dejarlos por el momento en donde se encuentran, ¿no? Y nuevamente son decisiones informadas que tenemos, pero tenemos que hacerles frente de alguna manera. Entonces, definimos todo esto y tomamos en cuenta nuevamente factores como el dinero, los recursos, las personas, inclusive los objetivos de la empresa, ¿no? Puede ser un riesgo alto, no sé, por estar en la nube, pero la empresa ya no quiere estar en la nube, entonces no le voy a hacer frente a ese riesgo, no me voy a centrar en los riesgos relacionados, por ejemplo, a lo que yo pueda tener on-premise, ¿no? O de manera local. Entonces, aquí ya podemos ver esta tablita. Les repito, hay muchos factores más grandes que pueden hacernos subir o bajar estos riesgos, tomando en cuenta esos factores que veíamos, pero es una manera muy buena y eficiente de poder priorizar nuestros riesgos. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos de todo esto de la priorización de riesgos, de la gestión que tenemos? Pues bueno, vamos a crear y proteger el valor de nuestra organización, que esto es algo que la gestión de riesgos siempre nos va a ayudar a hacer. Vamos a agilizar y fortalecer el proceso de toma de decisiones. Vamos a prevenir la interrupción del negocio y aumentar la estabilidad del mismo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la gestión de riesgos que puedan llegar a darnos alguna denegación de servicio. Salvaguardar la reputación y la imagen corporativa. Vimos que es uno de esos factores apremiantes que tenemos, ¿no? Puede ser que entonces me afecte mucho el hecho de que algún impacto suceda, que algún riesgo se materialice. Como decía, puede ser algo nacional, algo mundial y que afecte mucho, o puede ser que sea algo bajito, pero tenemos que primero identificar el riesgo, evaluarlo para poder definirlo. Y bueno, también atenuar posibles responsabilidades legales puede ser algo que nos pueda llegar a apoyar esta gestión y por supuesto priorización de riesgos, ¿no? Puedo centrarme justamente en qué regulaciones tengo que cumplir, ¿no? También por eso existen hoy en día en muchas organizaciones, ya de manera un poquito más cotidiana, en la existencia de estas áreas o gerentes de cumplimiento y riesgo, porque vamos orientado también a esta parte. Entonces, bueno, estos y muchos otros beneficios nos puede dar justo la priorización de los riesgos y su correcta gestión para poder mejorar toda nuestra organización, desde la imagen, como estamos viendo, el valor, prevenir interrupciones, etcétera. Y bueno, con eso concluimos esta parte de la priorización y gestión de riesgos. Espero que les haya gustado y yo ahorita cedo el micrófono con mi compañera Miriam. Claro que sí, muchas gracias, Ángel. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que estaremos recibiendo sus dudas en el apartado que se encuentra en su pantalla, en la parte baja de su pantalla. Por favor. Nos preguntan, Ángel, ¿qué metodología recomiendas para seguridad de la información? Ok, dentro de seguridad de la información, y más o menos como les comentaba, de ISO 31000 podemos bajarnos
digamos, hacerlo más específico y utilizar, por ejemplo, 27005, que es justo el estándar especializado en gestionar riesgos de seguridad de la información. Entonces, 27005 puede ser una muy buena opción. Ok. También nos preguntan si es necesario identificar todos los procesos y activos relacionados en la gestión de riesgos. ¿Me lo repites, por favor? ¿Es necesario identificar todos los procesos y activos relacionados en la gestión de riesgos? Ok, aquí depende del objetivo inicial que se vaya a tener con la gestión de riesgos. Es decir, puede que esta gestión o este análisis, por ejemplo, que hagamos de riesgos, sea para una parte de un proyecto o para poder iniciar el proyecto. Puede ser para todo el funcionamiento de mi organización o solo para cierto proceso en específico. Entonces, la respuesta es sí hay que tomar en cuenta todos los procesos y activos relacionados con mi objetivo, ¿no? Como te digo, si yo estoy viendo mi proceso de ventas, veo todos los procesos y activos relacionados con ventas, ¿sale? Entonces, no nos salgamos como de ese foco o del objetivo para poder tomar en cuenta todos los factores. También nos preguntan que cuál es el método más común para priorizar riesgos. Justamente esta matriz de riesgos es de lo más habitual que se hace, incluso 31000 nos lo muestra por ahí en sus opciones, porque nos da una visión muy gráfica de lo que tenemos y fácilmente podemos ver, digo, lo rojo lo relacionamos con lo malo, que es como les decía que nos vamos a centrar, y lo verde con lo bueno. Entonces, esta matriz nos ayuda muchísimo a identificar eso, ¿no? Que también a veces lo conocemos nada más como un mapa de calor, pero nos sirve mucho. También nos preguntan cómo se gestiona el apetito al riesgo en esta metodología. Ok, dentro del apetito de riesgo, siempre tenemos que tomar en cuenta, como les decía, el contexto de la organización. Es decir, no es lo mismo que yo sea una empresa transnacional, por ejemplo, suponiendo que es una empresa muy grande, a una empresa muy pequeña, ¿no? Que tal vez no tengo sucursales, solo soy local o algo parecido. Entonces, esto de comprender quién soy, quiénes son mis proveedores, bueno, mis partes interesadas más bien, accionistas, empleados, etcétera, todo ello tiene que darme un cúmulo de información de qué tanto puedo afrontar yo para hacerle frente a mis riesgos. Si yo veo que mis recursos son muy pocos, mi apetito debería ser un poquito más drástico, digamos, para poder gestionar los riesgos. No puedo aventarme, digamos, un riesgo grande y aceptarlo, digamos algo rojo. Mi apetito no puede ser tan grande porque no voy a poder hacerle frente al impacto, ¿no? Entonces, si soy una empresa así muy grande, ¿no? El otro lado que decíamos, tal vez yo me voy con todo, acepto algún riesgo grande y si llega a ser impactante, tengo todos los recursos, ¿no? No importa si no vendo nada con este producto nuevo, porque tengo en mis arcas dinero suficiente para lanzar luego otro proyecto y recuperarme, ¿no? Entonces, siempre el contexto de comprender todo esto me ayuda a definir mi apetito de riesgo. Ok, nos preguntan si existe alguna certificación que avale el conocimiento en la gestión de riesgos. Justamente ISO 31000, que es para que tú puedas tener este expertise, se puede decir, bueno, más bien el conocimiento, porque el expertise ya va con el tiempo de hacerlo. ISO 31000 es como la norma top, digamos, para gestión de riesgos, y a partir de ahí, pues ya podemos irnos especializando, como en esta que decíamos de seguridad de la información, de la 27005, ¿no? Que también es una muy buena norma para poder tener gestión de riesgos. Ok. ¿Existe una plataforma o software que permita la gestión, monitoreo y alcance de la gestión de riesgos para facilitar procesos? Sí, hay software especializado que pueden ustedes adquirir y demás configurar. De hecho, la gran mayoría de los procesos hoy en día, como les mencionaba con esta área de gestión de riesgo y cumplimiento, hoy en día casi todo ya lo tenemos enfocado a riesgos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el sector financiero, ya tiene rato, pero se cambió muchos aspectos, por ejemplo, de prevención del lavado de dinero, etcétera, a esto que se llama enfoque basado en riesgos. Entonces, ahí en esa parte financiera hay distintas plataformas que nos ayudan a identificar justo el riesgo de poder trabajar con distinto tipo de personas. Entonces, ahí tenemos un sector, ¿no? Con diferentes herramientas. Y también para otro tipo de sectores,
hay herramientas diferentes que nos ayudan a gestionar, ¿no? Aquí sí es muy, muy específico, porque como les decía, no es lo mismo una empresa financiera que una de retail, ¿no? Alguna otra de servicios, por ejemplo, de consultoría. Entonces vamos a tener muchas opciones, pero sí existen software que nos ayudan a gestionar riesgos. Ok. Preguntan que si una empresa grande o pequeña pueden también aplicar la gestión de riesgos. Sí, esto de gestión de riesgos, como les decía muy al inicio de la plática, se aplica en todo, ¿no? Desde nuestra vida cotidiana, aunque a veces no nos damos cuenta y no lo hacemos tan específico como esta matriz, se aplica. Entonces, gestionar riesgos es algo que nos va a ayudar sin importar si somos una empresa, digamos, familiar de 3 personas o somos la transnacional más grande del mundo, ¿no? Siempre la gestión de riesgos nos va a ayudar, sobre todo en toma de decisiones, ¿no? Ahí es donde vamos a ver muy efectivo el uso de la gestión de riesgos. Ok. ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos de plataformas para la gestión de riesgos, por favor? Sí, ahorita no tengo el nombre de alguna, por eso les decía que es muy, muy específico, pero yo creo que si le googlean por ahí, sí van a encontrar alguna fácilmente. Porque lo que sí tenemos son plataformas, por ejemplo, para monitoreo, ¿no? Que esto ya un poquito más relacionado con seguridad de la información. Tenemos diferentes proveedores, ¿no? Que nos pueden ayudar. Por ejemplo, los SIEM, como Splunk o estos de Manage Engine, nos ayudan a poder obtener logs o información de todos los activos que tenemos y con ello poder ver qué activos están dados de baja, ¿no? Ver por ahí algún riesgo, pero así muy específico son los que te podría decir. Ok. Preguntan si se le puede aplicar gestión de riesgos a todos los procesos de una empresa. Sí, de alguna manera podemos ver los riesgos que pueden tener, desde, les digo, poder ver, no sé, qué riesgos hay en la producción de un sándwich, no digamos de alimentos, hasta poder, no sé, construir algún artículo, un teléfono, un equipo, dar servicios, ¿no? También por ahí tenemos, por ejemplo, ITIL o ISO 20000, referente a gestión de servicios, también abarcan esto de gestión de riesgos, ¿no? Porque realmente se puede aplicar en todo. Nos preguntan si podrías dar unos ejemplos de riesgos positivos. Ok, les mencionaba un poquito esta parte de las acciones, ¿no? Que pueden subir o bajar. Ese es un riesgo que podemos tener como positivo, ¿no? Y también podemos cambiar o modificar el impacto que pudiéramos tener de algún riesgo. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un activo que ya está como a punto de depreciarse por completo, no sé, digamos que ya va a salir la nueva versión. Yo tengo un seguro que me cubre el costo de ese equipo y bueno, llega a haber algún siniestro, alguna afectación y el seguro me paga entonces este activo, ¿no? Pareciera algo malo porque obviamente ya no tengo mi activo, pero al final me conviene porque estoy actualizando ya mi equipo con el seguro, ¿no? Ya no estoy afrontando yo, por ejemplo, ahí el gasto. Entonces, ahí podemos tener esta otra parte de si me conviene o no que se haya descompuesto el activo, ¿no? Ok. También nos preguntan si los riesgos en rojo y en amarillo pueden ser mitigados con planes de acción que presenten los gestores de riesgos o en función exclusiva de la unidad de riesgos. Bueno, todos estos riesgos, por ejemplo, en la matriz que mostrábamos, los amarillos no decían, por ejemplo, una periodicidad en específico, pero cada riesgo, según nuevamente los atenuantes que tenga, pueden tener más o menos tiempo. Es decir, si yo tengo una regulación que me dice que debo cumplir o solventar mis riesgos en menos de 30 días, pues tendré 30 días para hacerlo. Si esta regulación me dice que 90 días, tendré 90, o si no tengo ninguna regulación, podría dejar ahí el riesgo sin mitigarlo por, no sé, 1 año o 2, hasta que yo me encuentre en condiciones para poder mitigarlo, ¿no? Hasta que yo tenga el dinero suficiente, el conocimiento suficiente, la tecnología suficiente, etcétera, ¿no? O sea, no hay un tiempo específico que debamos definir para, por ejemplo, los amarillos. Los rojos sí, porque según esta metodología, que es un ejemplo, nos dice que es de manera urgente, ¿no? También podría ser que los rojos lo hagamos en menos de 20 días. Nosotros podemos sí definir el tiempo, les digo, con base en alguna regulación o alguna decisión interna también. Ok. Nos preguntan que qué área debe ser la responsable de la gestión de riesgos y cada cuándo es bueno realizarla.
Debería haber un área justo de gestión de riesgos o alguien especializado en gestión de riesgos, pero si no contáramos con algún área específica, cada área debería poder gestionar sus propios riesgos. Es decir, en el área de tecnologías de la información, alguien que supiera de riesgos de tecnología de la información, en la parte financiera, alguien de riesgos financieros, etcétera, ¿no? Cada cuánto, habitualmente igual la norma nos dice que una vez al año o cada que sea necesario por algún cambio grande, de estar, por ejemplo, en premise, irnos a la nube, o cuando haya algún otro cambio que nos afecte mucho. Caso de una nueva regulación, ¿no? Un nuevo proveedor que nos exige una certificación. Entonces puede ser así muy variable y también puede ser cada que haya algún cambio, por ejemplo, con desarrollos de software sucede mucho, saco una nueva actualización, tengo que hacer una gestión de riesgos sobre esa actualización, me conviene sacarla, va a afectar a los usuarios, no los va a afectar, voy a disminuir o aumentar la cantidad de usuarios, etcétera. Entonces, nuevamente es muy amplio el poder decir cada 5 días o algo específico, depende de hacia qué lo apliquemos. Ok. También nos preguntan si nos podrías dar un ejemplo de cómo redactar un riesgo basado en la taxonomía PERSE, es decir, evento, riesgo, consecuencia. Ok, ahí nosotros tenemos que definir primero cuál va a ser este origen que nosotros tenemos, ¿no? Siempre cuando hablamos de riesgos, y bueno, lo íbamos viendo con esta identificación, ¿no? Ubico el origen, ubico cuáles van a ser mis activos afectados, cuáles va a ser esa afectación y también qué tratamiento le vamos a dar justamente, ¿no? Entonces, en la mayoría de los informes que hacemos de riesgos, identificamos primero la lista de riesgos identificados, la consecuencia de estos riesgos o las afectaciones que pueden haber, y posteriormente cuál va a ser la metodología, o bueno, más bien el tratamiento, para que ese riesgo se reduzca, se elimine o se acepte, ¿no? Que son como las opciones que veíamos de la estrategia. Entonces, siempre vamos a tener que estipular eso, el riesgo, su consecuencia, cómo vamos a tratarlo, y posteriormente siempre también debe haber una revisión final. Es decir, ya lo traté y que alguien evalúe si fue tratado de manera correcta o no, ¿sale? Eso siempre tiene que venir en los informes. Ok. Y finalmente nos preguntan que en esta metodología la calificación de la probabilidad de impacto depende de quién esté evaluando. ¿Cómo podemos ser un poco más objetivos al asignar esta calificación? Ok, aquí ahorita nosotros trabajamos con un ejemplo muy cualitativo, como les decía, como basándonos en el buen juicio o la experiencia de la persona. Si lo queremos hacer más cuantitativo, hay que tomar en cuenta factores o datos históricos, ¿no? Que es como el otro ejemplo que les ponía de los sismos. Hay que ver qué tan probable es según los sismos del 2022, 2021, 2020 y no sé, 10 años atrás, por decir algo, y con base en eso defino, ok, es muy probable o muy poco probable. Pero ya me estoy basando en datos, por ejemplo, históricos. Lo mismo nos dice la norma, de hecho, en una de los principios que tiene, tener siempre información histórica, información actual y tratar de predecir el futuro, ¿no? Es decir, con base en la historia, veo si es probable o no que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, siempre que tratemos con datos así, vamos a hacerlo más cuantitativo y podríamos decir más específicos, ¿no? Ok. Muchas gracias, Ángel. Y las preguntas que no hayan sido respondidas se enviarán por vía correo para que puedan tener la información a la mano. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo y conocimiento. Esperamos tenerte de nuevo en los próximos eventos. Y en nombre de Global Links agradecemos a todas y todos su participación, tiempo y asistencia. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como Global Links México y estén atentos a nuestros próximos eventos y webinars. Nuevamente, gracias y que tengan un excelente día.